¿Os habéis dado cuenta de la ley del retorno en vuestro entorno? El electrón dentro del átomo gira en órbita alrededor del núcleo. Los átomos se mueven dentro de las moléculas, retornando a su punto de partida. La Tierra retorna a su posición alrededor del Sol cada 365 días. Y el sistema solar gira alrededor de la galaxia. Todo retorna, todo vuelve. ¿Por qué habríamos de ser nosotros una excepción? Así que retornamos. Volvemos a este mundo. A su debido tiempo y hora. Vida tras vida. Esta es la ley del retorno. Realmente, esto me suena increíble. ¿Quiere usted decir que somos obligados a volver a este mundo vida tras vida? Sí, hechos son hechos. A la hora de la muerte, llega siempre ante el lecho el ángel de la muerte. 3 cosas van al panteón. Primero, el cuerpo físico. Si es enterrado, se descompone lentamente. Si es incinerado, se descompone de inmediato, obviamente. Segundo, el cuerpo vital. Este se escapa del cuerpo físico con la última exhalación. Tal vehículo flota ante el sepulcro y se va descomponiendo lentamente a medida que el cuerpo físico se desintegra. Tercero, la expersonalidad. Ya hemos explicado que la expersonalidad se disuelve lentamente a través del tiempo. Aquello que continúa, aquello que no va al sepulcro, es el ego, el mí mismo, el sí mismo. El ego no es más que un montón de diablos, de agregados psíquicos, de defectos. Lo único decente que existe en el fondo de todas esas entidades cavernarias que constituyen el ego es la esencia. Eso que tenemos de alma. ¿Por qué no muere el ego? Porque dentro de él está atrapada la conciencia. Y la conciencia, como hemos explicado, es eterna, inmortal. Y como la conciencia está atrapada dentro del ego, entonces el ego no va a la tumba, no muere por sí mismo. Entonces, terminada la operación matemática de la muerte, lo único que continúa son los valores o egos. Obviamente las sumas de valores se atraen y repelen de acuerdo con la ley de la imantación universal. Flotan en la atmósfera del mundo. La eternidad abre sus fauces para tragarse el ego cuando la persona muere, y luego lo expele, lo devuelve al tiempo cuando el alma retorna a un nuevo nacimiento. En el instante preciso de la muerte, en el momento en que el difunto exhala su postrer aliento, proyecta un diseño electropsíquico de su personalidad. Tal diseño continúa en las regiones suprasensibles de la naturaleza y más tarde viene a saturar el huevo fecundado. Así es como al retornar en un nuevo cuerpo físico, venimos a poseer características personales muy similares a las de la vida anterior. Ahora bien, al regresar a un nuevo vehículo físico, entra en acción la ley del karma, pues no existe efecto sin causa, ni causa sin efecto. Los ángeles de la vida se encargan de conectar el cordón de plata del alma retornante con el zoospermo fecundante. La esencia viene a quedar conectada con la célula germinal por medio del cordón de plata, y como quiera que tal célula se divide en 2, y las 2 en 4, y las 4 en 8, y así sucesivamente, para el proceso de gestación fetal, es claro que la energía sexual se convierte, de hecho, en el agente básico de tal multiplicación celular. El desencarnado, aquel que se prepara para tomar un nuevo cuerpo físico,
no penetra en el feto. Solo viene a reincorporarse en el instante en que la criatura nace, en el momento preciso en que realiza su primera inhalación. Muy interesante resulta que, con la postrer exhalación del moribundo, viene la desencarnación, y que con la primera inhalación reingresamos a un nuevo organismo. Así es como la ley del retorno nos trae de vuelta a este mundo, al punto de partida de la vida en este mundo. Por tanto, nosotros no tenemos elección sobre si debemos nacer o dónde nacer. Es completamente absurdo afirmar que uno escoge en forma voluntaria el lugar en donde debe renacer. La realidad es muy diferente. Son precisamente los señores de la ley, los agentes del karma, quienes seleccionan para nosotros el sitio exacto: hogar, familia, nación, etc. Si el ego pudiera escoger el sitio, lugar o familia, etc., para su nueva reincorporación, entonces los ambiciosos, orgullosos, avaros, codiciosos, buscarían los palacios, las casas de los millonarios, las ricas mansiones, y el mundo sería todo riqueza y suntuosidad. No habría pobres, no existiría el dolor ni la amargura. Nadie pagaría karma. Todos podríamos cometer los peores delitos sin que la justicia celestial nos alcanzara. La cruda realidad de los hechos es que el ego no tiene derecho a escoger el lugar o la familia donde debe nacer. Cada uno de nosotros tiene que pagar lo que debe. Ley es ley, y la ley se cumple. Es, pues, muy lamentable que tantos escritores famosos de la espiritualidad contemporánea afirmen que cada cual tiene derecho a escoger el sitio donde debe renacer. Están equivocados. Si fuera así, ¿quién elegiría una casa pobre y sufrimiento? Disolver el ego, liberar la conciencia, y podremos verificar por nosotros mismos, en forma autoconsciente, la ley del eterno retorno de todas las cosas. ¿Qué sucede con la gente entre la muerte y el retorno a una nueva vida? Hablando sinceramente y con el corazón en la mano, puedo decirles lo siguiente. Los difuntos viven normalmente en el limbo, en la antesala del infierno, en la región de los muertos, astral inferior, región plenamente representada en todas esas grutas y cavernas subterráneas del mundo que, unidas o entrelazadas íntimamente, forman un todo en su conjunto. Es lamentable el estado en que se encuentran. Los difuntos tienen la conciencia completamente dormida. Ambulan por todas partes y creen firmemente que están vivos. Ignoran su muerte. Después de la desencarnación, los tenderos continúan en sus tiendas, los borrachos en las cantinas, las prostitutas en los prostíbulos, etcétera, etcétera. Sería imposible que gente así, sonámbulos de esta clase, inconscientes, pudieran escoger el sitio donde deben renacer. Lo más natural es que estos nazcan sin saber a qué hora ni cómo, y mueran completamente inconscientes. Las sombras de los fallecidos son muchas. Cada desencarnado es un montón de sombras inconscientes que no se dan cuenta del presente, que están embotelladas entre todos sus dogmas, en los intereses egoístas, en las pasiones animales, en los vicios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si es verdad que el ego retorna a este mundo, y si el ego no es más que errores o demonios dentro de nosotros, entonces los niños que nacen deberían estar llenos de maldad, ¿no es así? El ser humano tiene un 3% de esencia libre y un 97% de esencia que está embotellada entre los yoes. En los recién nacidos, solo se reincorpora la fracción de esencia libre. Y esta se expresa durante los primeros 3 o 4 años de la infancia. Y entonces la criatura es hermosa, sublime, inocente, feliz, sensitiva, pura y clarividente. La esencia le da a la criatura autoconciencia y belleza interior.
Los diversos yoes que retornan dan vueltas alrededor del recién nacido, van y vienen libremente por doquiera. Quisieran meterse dentro de la máquina orgánica, mas esto no es posible, en tanto no se haya creado una nueva personalidad. Conviene saber que la nueva personalidad se crea durante los 7 primeros años de la infancia y se robustece con el tiempo y las experiencias. Desafortunadamente, el ego comienza a expresarse poco a poco. Al acercarnos a la edad de 7 años, y viene del todo a manifestarse cuando la nueva personalidad ha sido totalmente creada. Así es como lentamente el niño comienza a actuar de forma alocada, errática, y empieza a mostrar las señales del ego que inevitablemente retorna al niño gradualmente según éste va creciendo. Ahora, imagínese cuán felices seríamos todos si no tuviéramos ego, si solo se expresara en nosotros la esencia. Indiscutiblemente, entonces no habría dolor. La tierra sería un paraíso, un Edén, algo inefable, sublime. El retorno del ego a este mundo es verdaderamente asqueante, horripilante, abominable. El ego en sí mismo irradia ondas vibratorias siniestras, tenebrosas, nada agradables. En ausencia de los egos, uno puede sentir la más bella fragancia que emana de los bebés recién nacidos. Ellos son todo fragancia. Yo digo que toda persona, en tanto no haya disuelto el ego, es más o menos negra, aunque presuma de santidad y de virtud. La realidad es que todos los egos están escondidos en el subconsciente, y es por eso que la gente no los puede ver. Pero los egos se manifiestan en cuanto tienen una oportunidad o algo los provoca. Entendido, todo retorna. Entonces, ¿eso significa que todo lo que ha sucedido antes volverá a suceder de nuevo? Y entonces, ¿todo continuará sucediendo por siempre? Sí, usted está en lo cierto. El tiempo se repite. Una clase de repetición es la que ya hemos descrito. Pero si debemos creer a los pitagóricos, existe otra clase de repetición. Eso quiere decir que yo os hablaré y me sentaré exactamente así. Y todo será igual que ahora. Y el tiempo, como es de suponer, será el mismo. Porque si los movimientos de los cuerpos celestes y muchas otras cosas son los mismos, lo que ocurrió antes y lo que ocurrirá después es también lo mismo. Esto se aplica también a la repetición, que es siempre la misma. Todo lo mismo. Nosotros llamamos a esto la ley de recurrencia. Todo sucede como sucedió antes. ¿Qué significa esto para nosotros? La vida es una película. Concluida la proyección, enrollamos la cinta en su carrete y nos la llevamos para la eternidad. El reingreso existe. El retorno existe. Al volver a este mundo proyectamos sobre el tapete de la existencia la misma película, la misma vida. Podemos sentar la tesis de existencias sucesivas, mas no de vidas sucesivas, porque la película es la misma. Por lo tanto, un hombre es lo que es su vida. Si un hombre no trabaja su propia vida, está perdiendo el tiempo miserablemente. Solo eliminando los elementos indeseables que en nuestro interior cargamos, podemos hacer de nuestra vida una obra con la posibilidad de repetirla nuevamente en el escenario de una nueva existencia. Dentro de la humana personalidad de cada uno de nosotros, existen siempre estos valores, yoes, que sirven de basamento a la ley de recurrencia. Todo vuelve a ocurrir tal como sucedió, mas el resultado o consecuencia de nuestras acciones precedentes. Como quiera que dentro de nosotros existen muchos yoes de vidas precedentes, podemos afirmar en forma enfática que cada uno de aquellos es una persona distinta. Dentro de la personalidad de un ladrón existe una verdadera cueva de ladrones. Lo grave de todo esto es que cada una de esas personas o yoes que dentro de nosotros vive
viene de antiguas existencias y tiene determinados compromisos. El yo, que en la pasada existencia tuvo una aventura amorosa a la edad de los 30 años, en la nueva existencia aguardará tal edad para manifestarse. Y llegado el momento, buscará a la persona de sus ensueños. Se buscan entre sí los yoes de uno y otro sujeto mediante las ondas telepáticas, y luego se reencuentran para repetir mecánicamente lo mismo. Esta es realmente la mecánica de la ley de recurrencia. Esta es la tragedia de la vida. A través de millares de años, los diversos personajes se reencuentran para revivir los mismos dramas, comedias y tragedias. La humana persona no es más que una máquina al servicio de estos yoes, con tantos compromisos. Lo peor de toda esta cuestión es que todos estos compromisos de la gente que llevamos en nuestro interior se cumplen sin que nuestro entendimiento tenga previamente alguna información. Nuestra personalidad humana, en este sentido, parece un carro arrastrado por múltiples caballos. Hay vidas de exactísima repetición, recurrentes existencias que nunca se modifican. Ustedes pueden estudiar un ejemplo de exacta recurrencia, como es el caso de Abraham Lincoln y John F. Kennedy. Ambos presidentes americanos vivieron y murieron exactamente de la misma manera, solo que separados por 100 años. ¿Podemos hacer algo para liberarnos de esta ley del incesante retorno, o estaremos siempre obligados a retornar una y otra vez? Ahora puede usted entender por qué avataras, mensajeros y profetas siempre dijeron que el hombre no es realmente libre, que necesitamos liberarnos de la rueda del samsara, que nos hace retornar una y otra vez a este valle de lágrimas. La verdadera libertad consiste en liberarse de la rueda del samsara, de la ley del retorno. Esta es la más alta libertad, más alta que la libertad económica, más alta que la libertad política y más alta que cualquier otro tipo de libertad. Entonces, para liberarnos de la ley del retorno, necesitamos entender una cosa. La única razón para retornar es el ego. La multiplicidad dentro de nosotros nos trae de vuelta y nos mantiene en la rueda del samsara. No podrían repetirse las comedias, dramas y tragedias de nuestra vida sobre la pantalla de la existencia si no existiesen los actores, si no existieran los egos. Si nosotros desintegramos los yoes de la ira, las escenas trágicas de la violencia concluyen inevitablemente. Si nosotros reducimos a polvareda cósmica la codicia, los problemas de la misma finalizarán totalmente. Si nosotros matamos a los yoes del orgullo, de la vanidad, del engreimiento, de la autoimportancia, las escenas ridículas de estos defectos finalizarán por falta de actores. Si nosotros eliminamos de nuestra psiquis los factores de la pereza, de la inercia y de la flojera, las horripilantes escenas de esta clase de defectos no podrán repetirse por falta de actores. Si nosotros pulverizamos los yoes asqueantes de la gula, de la glotonería, finalizarán los banqueteos, las borracheras, etc., por falta de actores. Esta es la única verdadera manera de liberarnos. No hay otro camino. ¿Todo el mundo tiene que seguir la ley del retorno? ¿No hay excepciones? Sí las hay. Una vez que la persona ha eliminado totalmente los agregados psicológicos, los egos, entonces el alma se libera totalmente de la rueda del samsara. Entonces este alma va a Brahma, el punto de partida original, como explicó el señor Krishna en el Bhagavad Gita. Si luego el alma lo desea, puede volver por su propia voluntad al samsara, a cumplir alguna misión, pero no bajo ninguna obligación. Este proceso es llamado reencarnación. Declaremos que el ser, el Señor encarnado en alguna criatura perfecta, puede volver, reencarnarse. Y vale la pena meditar,
en el siguiente versículo del Señor Krishna. Oh Bharata, toda vez que declina la religión y prevalece la irreligión, me encarno de nuevo, es decir, me reencarno, para proteger a los buenos, destruir a los malos y establecer la religión. Me reencarno en distintas épocas. Entonces, la palabra reencarnación es muy exigente. No se debe usar de cualquier manera. Nadie podría reencarnarse sin haber antes eliminado el ego, sin tener de verdad una individualidad sagrada. Reencarnación es una palabra muy venerable. Significa, de hecho, la reincorporación de lo divinal en un hombre. Reencarnación es la repetición de tal acontecimiento cósmico, una nueva manifestación de lo divino. De todos estos versículos del Señor Krishna se deducen lógicamente dos conclusiones. A. Los que disolvieron el ego van a Brahma y pueden, si así lo quieren, volver, incorporarse, reencarnarse para trabajar en la gran obra del Padre. B. Quienes no han disuelto el ego, el yo, el mí mismo, se van después de la muerte por el sendero del humo y luego renacen, retornan, se reincorporan en este doloroso valle del samsara. La doctrina del gran avatara Krishna enseña que solo los dioses, semidioses, reyes divinos, titanes y devas se reencarnan. Retorno es algo muy diferente. Es incuestionable el retorno de kalpas, yugas, mahabambantara, mahapralayas, etc. Absurdo sería confundir la reencarnación con el retorno.